Usted sabe que se celebra en este fin de semana el día Memorial Day, que se conoce acá, donde se recuerda a la gente que ha dado la vida por la libertad que tenemos aquí nosotros en este país. Esa es una gran bendición, hermano. Hay gente que ha puesto su vida en la línea de batalla. El año pasado yo les hacía mención, o sea, como dicen, nosotros nos tocó, como dicen, vivir bien de cerca el tiempo que estuvo Charlene, la esposa de David, allá en Qatar, en el momento que pasó esa catástrofe allá en Afganistán, cuando se vino toda la tropa que estaba allá y todo eso. Pues bien, solo la gente que ha vivido de cerca todo eso se da cuenta de lo duro que pasan muchas veces, tanto los que están sirviendo como los que quedan en casa. Y cuando estuvimos también allá en Normandy, en Francia, nos dimos cuenta cuánta gente murió en ese tiempo, en esa guerra allá. Yo estuve en Sur Corea y les voy a contar esto porque en el momento que nosotros andábamos allá, andaba un pastor que estuvo en la guerra de Corea y él se quedaba viendo para los lados y las lágrimas que le bajaban. Aquí un pastor de aquí de Tennessee y me dice a mí, pude haber quedado muerto en ese campo que ves ahí pude haber quedado muerto, pero el Señor me dice, me libró de todo esto y ahora me puedo ver el producto y la libertad que se vive gracias a las personas que han hecho un sacrificio. Pero no les voy a hablar de las tropas que han muerto, les voy a hablar de un mejor y más grande sacrificio, el que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que no solo rescató naciones o rescató cuerpos, sino que también rescató nuestra alma para que nosotros ahora tengamos salvación. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Y les prometo, si ya todo el mundo está pensando, sé que este fin de semana mucha gente viaja, otros están planeando, quizás algunos tienen el día libre mañana, otros van a estar quizás cocinando afuera. No se vayan a olvidar de nosotros, por favor, nos invitan los que van a ir para los lagos, de igual manera, amén. Así que pero de igual forma, pues gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa del Señor. Hebreos capítulo 10, damos también la bienvenida otra vez más a la audiencia que tenemos a través de las redes sociales. Es una bendición que por ese medio, vean, mira qué bonito la experiencia que nos llevamos el domingo, que así uno no conoce gente, pero luego nos damos cuenta que una persona allá en esa área de California nos sigue mucho por las redes sociales. Es una persona que siempre está pendiente de las publicaciones de nosotros y todo eso. Y ese día su hija, una jovencita, recibió al Señor. Y ella tan contenta porque dice, vale la pena, como que dice uno, serle fiel al Señor. Y vemos nosotros que cómo seguimos alcanzando gente. Hebreos capítulo 10, voy a leer desde el versículo 1 para que veamos el contexto de todo esto. El libro de Hebreos es peligroso que pueda confundir a muchas personas. Hay 3 libros, no diría yo complicados, sino que si no se colocan donde deben de estar. Uno de los libros del Nuevo Testamento facilitos de entender es el libro de Apocalipsis. Algunos dicen, no, tiene mucha, ¿cómo es tipología, muchas figuras? Si uno se coloca escatológicamente hablando en donde deben de ir las cosas, no es difícil entender el libro de Apocalipsis. Donde mucha gente puede pegar sus trompezones es en el libro de Hechos de los Apóstoles, queriendo sacar doctrina, cuando es un libro de transición, cuando la iglesia empezó a dar sus primeros pasos, como cuando los niños comienzan a caminar, no saben para dónde van, como cuando los muchachos están en high school, no saben qué es lo que van a estudiar, van en una transición de edad, en una transición de carrera. Eso era lo que estaba pasando en el libro de los Hechos. En el libro de Santiago es igual, uno de los primeros libros. No existían las epístolas de Pablo, entonces por eso se ve que como que él se contradice a lo que Pablo escribió. Hebreos es bastante semejante porque es primeramente escrito para los hebreos, así como lo dice el nombre del libro. Entonces aquí el escritor está queriendo probar un punto
que Jesucristo es mayor que todos los sacrificios que tenía el pueblo de Israel para el Antiguo Testamento. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora llegamos al texto donde yo me voy a detener, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, porque en su gran amor a nosotros, como lo dice aquí su palabra, nos ha hecho perfectos, Señor. No perfectos sin pecado, sino en una posición perfecta en Cristo Jesús, Señor. Le damos gracias porque nos ha llevado a sentarnos, Pablo dice, en lugares celestiales. Colosenses dice que nosotros somos perfectos, completos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa redención que nosotros tuvimos un día, por ese gran sacrificio que usted hizo allá en la cruz del Calvario, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, Señor. Oramos en este día por las personas que andan viajando, los que andan de vacación en este fin de semana, por aquellos que estarán regresando otra vez a casa el día de mañana, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por este día que podemos nosotros celebrar aquí en Estados Unidos, esa libertad, oh Señor, que un día este país recibió, y gracias al sacrificio de tanta gente, nosotros podemos gozar de libertad aquí en este lugar. Señor, le damos gracias, Padre bueno. Oramos, Señor, por esos países comunistas, Señor, donde hay una gran privacidad aún de la palabra de Dios, donde no tienen esa libertad que tenemos nosotros aquí, Señor. Le damos gracias por ello, Padre bueno. Oramos por esos misioneros que están haciendo el trabajo en esos países con tanta hostilidad, oh Padre eterno, por esos, Señor, que sufren cada día. Padre de la gloria, en este momento, desde aquí, de este santuario, enviamos, Señor, una palabra de bendición, oh Padre santo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se han debilitado, por aquellos que están tristes, Señor, por aquellos, Padre bueno, que han olvidado que Jesucristo un día fue a la cruz por nosotros, Señor, y Él dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará
hará libre. Ahora ya no estamos en el pecado, Señor. Gracias, Padre bueno, porque podemos decir que Dios, que es grande en amor y en misericordia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Jesucristo vino y nos ha dado vida y vida en abundancia. Le damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Le damos gracias, Señor. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios. Amén. Damos gracias otra vez más a los que están de lejos viendo este servicio. Es una bendición poder llegar acá. Estamos diciendo aquí de esta carta de Hebreos, también hay otra peculiaridad de este libro, es que no hay a ciencia cierta quién escribió este libro. El lenguaje que usa apunta bastante a que fue el apóstol Pablo, pero no se identifica a él que él sea el que haya escrito este libro. Pero cuando llegamos nosotros a este escrito, aquí está citando el Salmo 40 también, cuando vemos lo que está queriendo probar el escritor, que la ley era como decir la sombra. Dijo alguien, la sombra de un perro no muerde, ¿verdad? Es la muy sombra. El perro es el que muerde. Entonces, la ley venía a ser como la sombra. La sustancia, lo verdadero, eso venía a ser Jesucristo. Cuando entremos al Instituto Bíblico ese otro año, si Dios permite, estaremos como desglosando lo que es el tabernáculo. Ahí vamos a ver revelado a Jesucristo, aún en las cuerdas, esos cordones, los lazos de pelo de cabra, en las bases de oro. En todo eso está revelado Jesucristo. En el arca de Noé estaba revelado Jesucristo. Todas esas cosas eran sombra de lo que iba a pasar un día. Entonces, este escrito acá, o este párrafo que hemos tomado, tiene bastante, como decir, su base, lo que lo detiene en el Antiguo Testamento. Hay 3 profecías que hablaban acerca de esto y que sostienen lo que el escritor está diciendo acá. Una era del Salmo 110. Allí habla de un personaje que se menciona en Génesis 14, que nadie sabe de dónde salió. Y dice el Salmo, hablando de Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la gente se pregunta, ¿y quién era ese hombre Melquisedec? La Biblia solo dice que era rey de Salem y rey de justicia. Pero David lo pone en el Salmo 110, hablando de que un día iba a venir un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni final de días, que iba a ser eterno, que se iba a sentar en el trono de David. El otro libro que habla acerca de esto y que prueba que el pacto primero no es que no era según Dios, simplemente no era suficiente, no era el tiempo para lo que Dios quería establecer. Jeremías 31 dice que Dios iba a establecer un pacto no como el que había hecho con ellos cuando salieron de Egipto, porque ellos invalidaron ese pacto. Entonces, ese otro pacto lo iba a sellar Jesucristo con su sangre cuando oró aquel día allá en Getsemaní con los discípulos. Cuando estaba celebrando la última cena, él dijo: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesucristo estaba cumpliendo lo que dice el escritor acá. Pero vamos a caminar un poco aquí por este texto y vamos a sacar unos puntos muy importantes de lo que acabamos de leer. Si mantiene la Biblia abierta, nos va a ayudar bastante. Y vamos a ver un poquito lo que dice el versículo 11. Dice ahí que todo sacerdote día tras día estaba ofreciendo los sacrificios, ministrando en el templo. Primero podemos mencionar el sacrificio repetido del hombre, el sacrificio repetitivo del hombre. Todo sacerdote en el Antiguo Testamento estaban todos los días ofreciendo sacrificio, y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo
con sangre de animales. Tengamos eso bien en cuenta, porque Jesucristo no entró con sangre de animales, sino que entró con su propia sangre. Y aquel día el velo del templo se abrió y usted y yo tenemos acceso directo al Padre por el poder de la sangre de Jesucristo. No sé si usted se alegra, seré solo yo. Amén. Porque en otro tiempo, amén, estábamos muertos en delitos y pecado, pero aparece el Señor Jesucristo un día y Él se pone en nuestro lugar. Y es lo que dice acá, que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban entrando a algo repetitivo. Cada día sacrificios y más sacrificios, cada año más sacrificio. Y eso nos está hablando a nosotros bastante de una religión de obras y de esfuerzos humanos que nunca iba a satisfacer lo que Dios pedía. Alguien me dijo a mí justamente la semana pasada, yo le pregunté, mientras andaba allá en California, y le pregunto yo a alguien, ¿qué pasaría si hoy es tu último día de vida? ¿A dónde crees que te vas a despertar mañana? Y me dice, bueno, yo creo que en el cielo. Y entonces le pregunté, decime, digo yo, así tenía en confianza, ¿verdad? No lo estaba muy confrontando. Decime, ¿por qué el Señor te va a dejar entrar al cielo? ¿Por qué te va a dejar entrar al cielo? Entonces, como que dice, ¿en base a qué? ¿Dónde está? Como dice, tu base para que el Señor te deje entrar al cielo, para que Dios te deje entrar allá. Y me dice, bueno, porque soy una buena persona y no le hago mal a nadie. Entonces le empiezo yo a mencionar la palabra del Señor. Y obviamente, al verlo de esa forma, ese es un sistema de religión que la persona cree que por ser una buena persona, y gente dice, yo no bebo, yo mantengo mi familia, yo no le hago mal a nadie. Y le digo a él, en realidad el infierno está lleno de gente buena, amén, que ha querido alcanzar su salvación a través de las obras. Y esto es lo que podemos ver nosotros acá, que la religión apacigua, pero no trae una seguridad eterna de la salvación. Entonces eso es lo que está hablando el apóstol acá, queriendo probar que el sacerdote estaba día con día haciendo lo mismo, pero lo que está trayendo es a memoria los pecados de la gente, pero no está llegando a la raíz del problema en el corazón de las personas. Y luego dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden perdonar los pecados. Aquí él está hablando de que cada día está ofreciendo y básicamente lo que está haciendo es recordando el pecado de la persona. Yo mientras pensaba en eso, me ponía a pensar que es semejante como quien toma medicina para el dolor de piedra en los riñones. ¿Alguien ha tenido piedra en los riñones acá? Ya está. Nadie más entonces, gloria a Dios. No beben café, ni beben 7-Up, ni nada de eso. Sundrops, por eso es. Amén. Pero me pongo a pensar, es como cuando le duele una muela a una persona y rápido ahí van las Tylenol, las Advil y todo para el dolor. Pero nos damos cuenta que si esa muela está doliendo es porque hay un problema allí en algún lado. Entonces la medicina para el dolor va a calmar ese dolor, pero no va a llegar a la raíz de ese problema. La gente que tiene piedra en los riñones, de igual forma, les dan medicina para el dolor, para calmar aquel dolor, pero no llega a la raíz del problema. Eso era la sombra de lo que está hablando el apóstol acá, que simplemente tenía el poder para cubrir los pecados temporariamente. No era que no era eficaz, simplemente Dios estaba trabajando en algo mejor que vendría con la llegada del Señor Jesucristo. Este sistema levítico era temporario, no era para todo el tiempo, o sea, de una forma que Dios estaba trabajando a través de los diversos periodos durante la historia de la humanidad. Entonces nos ponemos a pensar nosotros cómo ellos entraban
cada año a presentar el sacrificio por el pueblo, pero nunca podían solucionar aquello desde la raíz. Y es más, tenían también que presentar sacrificio por ellos mismos. Entonces, me ponía yo a pensar cuando la gente corrió en medio de las llamas, los bomberos a rescatar gente allá en las Torres Gemelas, y cómo ellos iban y sacaron gente, y muchos sacaron gente y quedaron atrapados ellos mismos allí en el fuego y ahí perecieron. Y nos da a entender que ellos pudieron salvar gente, pero no se pudieron salvar a ellos mismos. Ese era el sistema de sacrificios que había en aquel tiempo en Israel. Un sistema de sacrificios que era repetitivo del hombre. En segundo lugar, les dije que iba a avanzar rápido acá por este texto. En el versículo 12, ahí hay una, como dicen, una gran riqueza teológica, lo diría así. Pero Cristo, cuando nosotros vemos ese pero, es una conjunción gramática que hace un cambio, que ya hablamos de algo grande, pero Cristo, allí ya cambia de tono, un contraste, una diferencia. Allí aparece el Señor, porque ya viene Él, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Amén. La sangre de Jesucristo, gloria a Dios, tiene poder para perdonar pecados, hermanos. Aún esa eficacia de esa sangre no ha terminado. Hasta este día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Cordero de Dios que llegó a la raíz del pecado de toda la humanidad. Dice la palabra del Señor que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, amén, así también el Hijo de Dios era necesario que fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de esa sangre que él ofreció un día. Amén. Esa es la salvación que no descansa en las obras humanas ni en los sacrificios. Hay algo bien poderoso ahí cuando dice ofreciéndose una vez y para siempre. Una vez y para siempre quiere decir que ya no hay otro sacrificio. Luego dice que con un solo sacrificio, que no se requiere un sacrificio más. Y algo más que habla ahí es que esto fue por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Amén. Y luego menciona algo muy interesante acá, que se ha sentado también a la diestra de nuestro Dios. ¿Sabe qué? En el tabernáculo, los que han estudiado el tabernáculo, entraba el sacerdote, ofrecía los sacrificios, luego llegaba, se lavaba las manos en el lavacro, la base que estaba ahí de agua, y cuando el fondo de eso era de vidrio, queriendo decir que él llegaba a lavarse ahí y se veía, como que dice, veía los pecados de él también. Allá en California es algo profundo, creo que nadie nunca lo habían escuchado, quizás porque siempre... no sé, a veces salen las expresiones y a alguien quizás le iba a ayudar, porque por todos lados hay gente religiosa que está solo viendo los pecados de aquel, viendo los pecados de ella, viendo los de él. Y yo, no sé, de alguna forma les digo yo que el profeta Isaías, cuando llegó al templo, Isaías capítulo 6, esto es extra acá, alguien lo tiene que oír quizás. Tal vez no pierdo el hilo. Un pastor allá en Massachusetts dijo, he perdido el hilo, hermanos, ayúdenme. Y estaba un borrachito allá en la puerta. Bueno, otra historia más. Que era amigo del pastor. Y bueno, luego él dijo, hermano, ayúdeme a orar porque he perdido el hilo. Bueno, la gente entendía, pero el borrachito era amigo del pastor, pero casi siempre llegaba. Y cuando ya despidieron a todos y se paró en la puerta y dijo, de aquí nadie sale hasta que le entreguen el hilo al pastor. Él pensó que era literalmente que él había perdido el hilo. No he perdido el hilo, hermanos. Pero Isaías capítulo 6
ahí vemos nosotros que en el capítulo 1, Isaías está con ese dedo amenazador y diciendo: gente pecadora, príncipes de Sodoma, como que dice, ustedes van a, o sea, empezó a mencionarles todo. Pero en el año que murió el rey Uzías, él se fue para el templo y allí tuvo una experiencia con el Rey de Gloria y le pasó un tizón por la boca para que dejara de estar viendo los pecados de los demás, y allí salió diciendo: ¡ay de mí, que soy un gran pecador! Y les digo, cuando la persona va a la palabra del Señor, se da cuenta que la palabra de Dios no son de esos, como le ponen los bináculos, esos que se ponen para ver para lejos. La palabra del Señor no es para ver para allá, es para ver los pecados de la persona. No es una lente de larga vista, sino que es un espejo para ver nuestros pecados. Amén. Lo vamos a pegar con la base entonces del tabernáculo para no perder tanto el hilo. Amén. Allí iba el sacerdote y comenzaba a ofrecer sacrificio por sí mismo antes de entrar a ministrar al lugar santísimo. Gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta nosotros que el Señor Jesucristo, mientras llegaba ahí vamos otra vez con el hilo, mientras Él llegaba ahí hasta había pan de la propiciación para comer, pero no había ni una silla, aunque había, decimos nosotros literalmente, muebles ahí adentro, y hasta había pan también. El sacerdote se sentaba a comer, estaba el altar de incienso donde ponía, estaba el arca del pacto, todo eso, pero no aparecen sillas porque no había terminado. Ahora, cuando dijo el Señor: ahora consumado es, esto ya ha terminado, ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora se aparece ya sentado a la diestra de nuestro Dios, porque su obra ha sido terminada. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Nos gozamos porque ese sacrificio fue suficiente para perdonar nuestros pecados, y la posición del Señor sentado a la diestra del Padre nos da a entender que su obra ahora ha sido terminada. Un sacrificio único, el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados. Le dije que iba a tratar, no es casi mi estilo de predicar así versículo por versículo, pero voy a tratar. Y dice en el versículo que acabamos de leer, el versículo 12, dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Versículo 14 y número 3 acá, vemos nosotros el fruto eterno de ese sacrificio de Cristo. Amén. Con una sola ofrenda. En el versículo 14, si me ayudas ahí, José, por favor, dice que una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Con una sola ofrenda. Los sacerdotes entraban continuamente, ofrenda y más ofrenda, y así sucesivamente. Pero ahora parece el Señor que Él va una sola vez al templo y hace perfectos para siempre a los santificados. Esto de perfección no quiere decir que tenemos una moral perfecta y que no vamos a cometer ningún pecado ya desde el momento que nosotros recibimos a Cristo. Esto está hablando de una posición perfecta delante de Dios en el aspecto que es basada en la justicia de Cristo. Pablo dice que nosotros somos perfectos en Cristo, que estamos completos en Cristo. Entonces de eso él está hablando acá, que ahora tenemos una posición perfecta delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y luego dice para siempre, y esta es una palabra griega que es algo que enfatiza que no se tiene que repetir una vez más, sino que es eterna. O sea, nosotros ahora tenemos una posición de gente salva para siempre. Amén. Cuando la persona viene a Cristo Jesús, la Biblia dice que pasa de muerte a vida. Amén. Y dijo el Señor: yo le doy vida
eterna. Amén. Entonces la vida que el Señor nos da a nosotros, el día que nosotros recibimos a Cristo, es vida eterna y es eterna para siempre. La Biblia dice que no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y por eso ahora tenemos una posición, hemos sido perfectos a los que son santificados. Ya lo que es la santificación, esto es algo más progresivo, pero aquí vemos nosotros la eficacia de la obra de Cristo Jesús hecha allá en el Calvario. El versículo 14, estamos acá, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados en el Señor. Alabado sea su nombre. La victoria para nosotros está segura por lo que Cristo hizo un día allá en la cruz del Calvario. Amén. Celebramos nosotros en este día, aquí en Estados Unidos, obviamente se habla de los que cayeron en combate. Pero Juan dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer un día por nuestra libertad. Algunos lucharon, como el hermano Sargento, por hermano Ezequiel. Ahí me vi un paisano de él, o como es compañero de guerra ya en los tiempos del Salvador, y me dice, ¿cómo nosotros luchamos? Me dice, por ver la libertad de este país. Algunos la logramos ver, me dice, otras no la vieron, simplemente pelearon, murieron y nunca vieron el producto de esa lucha. Algo otros lo pudieron ver. Unos han peleado, han dado su vida por una patria terrenal. Amén. En cambio, Cristo dio algo, o dio todo, dio su vida por una patria celestial. Amén. Para donde nosotros vamos un día. Es tan grande al ponerse a pensar lo que Jesucristo hizo aquel día en la cruz del Calvario. Cuando nosotros pensamos en esa tarde, cuando Él llega y es arrestado y lo llevan al palacio de Caifás y luego lo meten en ese calabozo donde pasó la noche, que literalmente hasta este día aparece en ese hueco allí que ahora le han hecho acceso, aparecen los, ¿cómo se llaman? Las cuerdas, los cables donde lo tuvieron a él amarrado. Históricamente creen que la sangre que está en esas paredes es sangre de Jesucristo, donde él pasó la noche. Llega la noche allá al palacio de Caifás y luego no aparece registro hasta en la mañana, cuando dice venida la mañana. Entonces se cree que en ese calabozo él pasó la noche, allí fue torturado, allí fue maltratado, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, lo que dice el Rey de Justicia, el Rey de Salem, que no tenía necesidad de pasar todo ese sufrimiento, pero él se daba cuenta que los sacrificios a Dios, aquí dice, la sangre de los toros no te agregaron, por eso me preparaste cuerpo, aquí vengo para hacer tu voluntad, para salvar a una humanidad que estaba perdida, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, porque es lo que el Señor ha venido a hacer ahora, y por medio de ese sacrificio, ya luego dice más adelante el escritor, que ahora ya nosotros, teniendo todas estas esperanzas, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Porque ese velo que dividía ese lugar santísimo del lugar santo, ese velo fue partido. La Biblia dice de arriba abajo, que fue obra de Dios y no de hombre, para que ahora todos tengamos acceso al Padre. Me gusta cómo lo ponen
los judíos allá mesiánicos en Israel, cuando dicen, ellos ponen geográficamente, aquí está el templo, el Calvario está allá, y ellos hacen bien la figura, cómo estaba posicionado, la hora en que el Señor dijo consumado es, a la hora novena, a las 3 de la tarde. A la hora novena era la hora que subían también a orar al templo. Entonces había una conexión ahí. Cuando dicen ellos, cuando ellos llegan al templo a la hora novena, a la hora de las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo entrega su vida. El velo del templo se rompió, y cuando se abre el velo, dice, ellos pueden ver al Calvario y ven a Jesucristo entregando su vida allá en la cruz del Calvario. Y por eso dice, ahora por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso y podemos llegar a nuestro Padre Celestial. ¿No le da gusto saber que en otro tiempo no teníamos acceso o necesitaban de un sacerdote que fuera por nosotros a la presencia de Dios? Ahora yo puedo invocar el nombre del Señor en cualquier lugar, desde aquí, de la iglesia, de la casa, desde el carro, esté en la cárcel, esté en el hospital, desde allá podemos invocar el nombre del Señor. Y la Biblia dice que claman a los justos y el Señor los oye. Ahora nosotros podemos llegar con confianza, sabiendo que Él nos escucha, no confiando en nuestra propia justicia, sino en la posición que ahora tenemos por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora tenemos acceso. Yo me gozo por ello, hermano, porque en cualquier momento yo puedo llegar donde el Señor, y sabemos que Él nos ama y que nos ha dado vida y que nos ha dado el acceso a todas las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Puede ser una carga pesada que alguien anda llevando. El Señor le dice en este día, pon sobre mí tu carga, yo te voy a sustentar. Uno ve la gente caminando acá, pero uno no sabe la carga que mucha gente anda llevando. Amén, dentro de sí. Un peso tan grande. Y somos los seres humanos buenos para fingir que todo está bien, mayormente los hombres. ¿Y cómo está? No, todo bien, todo bajo control. Las damas de igual manera. A veces andan heridas profundas por dentro, difíciles de sanar. Amén. Pero tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades, de nuestro dolor. Hay heridas profundas en la vida, difíciles de sanar. Yo me encuentro con gente todo el tiempo, y así de repente me encontré con un señor el otro día aquí en Indian Land. Y no sé, como que es automático, la gente empieza a contar el montón de problemas. Pero puede llegar el momento, me dice él, yo sé, me dice, que le hice mucho daño a mi esposa. Y yo sé que ella me perdonó. Yo le entregué mi vida a Cristo hace 3 años. Y yo sé que el Señor también me perdonó. Pero ando dentro de mí una carga de culpabilidad que no me da paz. Y yo le empiezo a decir a él que la paz que el Señor da sobrepasa todo conocimiento. Muchas veces no lo entendemos, pero el día que venimos a Él, la Biblia dice que Él sepultó los pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Nosotros tenemos la tendencia a acordarnos, pero tenemos que reconocer que ni el Señor los recuerda, y por lo tanto nos debe dar esa paz de saber que el Señor nos ha perdonado y que hay cosas que vamos nosotros cargando, que Él quiere que nosotros las pongamos sobre su hombro, descansemos sobre Él, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas, obrarán para bien, aún las que no entendemos, aún las que no conocemos. Le dije yo un día a los presos
presos allá en la cárcel. Le digo, absolutamente todo lo que les pasa a ustedes acá, todo lo que nos pasa a nosotros, nada llegará, voy a usar esto, pero nada llegará a nosotros sin antes pase por el escritorio del Señor y Él lo firme y lo apruebe y dice, está bien. Se da cuenta lo que pasó Job. Nada pasaba sin la aprobación de Dios. Usted dice, ¿por qué estas cosas? Porque era plan de Dios, amén, porque quiere que lo conozcamos en otra dimensión como nunca posiblemente lo hemos visto. Porque se levantó la tormenta en el mar, porque Él quería que los discípulos conocieran al Señor a la medianoche. A veces nunca he experimentado la presencia de Dios en la oscuridad, por eso el Señor manda esas tormentas para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y descansemos en sus promesas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Quería probar eso, que el Señor Jesucristo es un sacrificio mayor y que por ese sacrificio tenemos ahora nosotros acceso a nuestro Padre Celestial. Amén. Alabado sea su nombre. Bueno, aquí no hay reloj, nos vamos a ir más tarde. Qué bueno es el Señor. Yo sé que a lo mejor aquí hay personas pasando con alguna carga quizás, y no la tiene que contar, a no ser que usted desee compartirla con nosotros. Pero quisiera que vengamos confiadamente al Señor en esta tarde. Amén. Mientras nos ayuda, hermano, nos ponemos en pie tantito, hermanos, y el Señor está en este lugar. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.